Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a una sesión más del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a desarrollar el tema Herramientas para la comprensión lectora 1, específicamente el punto subrayado, sumillado y palabras clave. Muy bien, comenzamos entonces con el mejor resumen, que lo vamos a tomar como una parte además de repaso con unas sesiones previas cuando vimos justamente la jerarquía textual. ¿Qué se nos dice del mejor resumen? El resumen del texto es la formulación de la idea principal más un compendio breve de ideas que la apoyen de manera fundamental. Se caracteriza por ser esencial y breve. Fíjense, acá, si es que nosotros recordamos lo repasado en la diapositiva jerarquía textual, prácticamente estamos recordando esa fórmula que habíamos indicado debíamos tener en cuenta para desarrollar este tipo de preguntas, ¿no? O sea, la fórmula para la idea, para el resumen, es idea principal más información general o global del texto, teniendo en cuenta lo que se nos precisa en el segundo punto, ¿no? Que esta elaboración, ¿no? De el resumen o sumillado, en este caso debe tener en cuenta lo esencial y debe manifestarse de forma breve. Es importante indicar también que el resumen no es un comentario ni una evaluación del texto. El resumen se halla en el nivel textual y por lo tanto es de naturaleza interna. Es decir, cuando vayamos a elaborar un resumen, en este no debemos volcar aspectos subjetivos como comentarios, opiniones, críticas, sensaciones o cualquier aspecto de índole subjetivo, por cuanto el último punto que ven en la diapositiva es importante. Es decir, el resumen se halla en el nivel textual y es de naturaleza interna. Por lo tanto, el resumen debe desprenderse única y exclusivamente del contenido del texto y no debe incluir por ningún motivo elementos externos al texto, como por ejemplo estos aspectos que he mencionado, ¿no? Opiniones, críticas, ¿no? Impresiones que pueden desarrollarse en el lector a partir de la lectura sostenida de un texto, ¿no? Entonces, esos aspectos habría que tener en cuenta muy bien. Ahora, hay estrategias para realizar un resumen. En primer lugar, identificar las palabras claves. Si nos ubicamos acá en la parte derecha del PPT, nos ponen justamente los pasos para lograr esa estrategia. En primer lugar, nos dice leer todo el texto con atención e interés por lo menos una vez. Esto es muy importante, ¿no? Porque para que nosotros podamos desarrollar un resumen, pero más allá de eso, para que podamos comprender un texto, debemos tener esa actitud, ese interés en el texto. Y eso es una cuestión, sí, muy particular de uno. No podemos apoyar mucho en el sentido de comprender bien un texto o desarrollar, como en este caso,
un procedimiento como por ejemplo los pasos para hacer un resumen, ¿no? Si es que lo tenemos que elaborar o redactar. Si es que no contamos con ese compromiso, esa actitud y ese interés de querer leer y engancharse con el texto, ¿no? O sea, tiene que ir de la mano. De lo contrario, no vamos a poder lograr ningún objetivo de comprensión lectora, como por ejemplo, digamos, una forma de poder constatar que se ha entendido, que se ha comprendido el texto, como por ejemplo es la elaboración de un resumen. Pues bien, entonces, después que contamos con ese punto de vista y esa actitud, ese interés del lector, en el punto 2, aquí en la diapositiva, lado derecho, nos dice, identifica las palabras claves. Estas son fundamentales para comprender las ideas expuestas en el texto. Por esta razón, debemos conocer el significado de ellas. Si ustedes se dan cuenta ya acá en el texto que tenemos hacia el lado izquierdo, em, tenemos un texto en donde se va evidenciando, ¿no? Como ustedes lo ven, las palabras en negrita. Y es lo que nos pide, en este caso, el procesamiento para poder ir comprendiendo y estar preparados para elaborar un resumen. Entonces, en primer lugar, vemos acá que al comenzar la lectura nos habla de la biología evolutiva, ¿no? Entonces, ya el elemento, ¿no? Sobre el cual se nos está hablando, lo podemos poner en negrita. Ahora, hay que tener en cuenta de lo que nos está diciendo también en lo que acabamos de leer. Para poder hacer esto con éxito, por lo menos, ¿no? Debemos tener una lectura rápida y total del texto. Claro que es posible también que podamos ir marcando o destacando, como en este caso, por primera vez desde que comenzamos el texto. También es factible. Pero eso va a implicar que tengamos, digamos, mucho cuidado porque obviamente recién con el desarrollo y la comprensión de las ideas es que vamos a ubicarnos bien en qué elemento, qué objeto, cuál es el tema exactamente que va a querer desarrollar el autor del texto. Por eso nos dice, por lo menos hay que leerlo una vez, de tal manera que ya en la segunda lectura vayamos sobre, digamos, a hallar justamente estas palabras claves. Pero esto, digamos, de una segunda lectura, ¿no? Podría ser de repente en textos algo extensos, ¿no? Ustedes saben que estos textos que se nos presenta acá en comprensión lectora tienen un tamaño limitado y em, por lo tanto, cuando comenzamos la lectura, si estamos concentrados y atentos, ya podemos ir, ¿no? Destacando lo importante, lo nuclear, ¿no? De tal manera que debido a que son textos cortos, no tengamos que hacer ese procesamiento de lectura y luego otra lectura para ir subrayando, porque ustedes saben que estamos sobre el tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta pues que nos estamos preparando para el examen, ¿no? En la sesión de clase tenemos unos minutos para el desarrollo, pero la idea es que siempre pongamos desde nuestra preparación, práctica, velocidad máxima, ¿no? Porque ya cuando estemos en el examen, ustedes lo han visto, bueno, tenemos que desarrollar también otras asignaturas, ¿no? Entonces, la idea es que acá, ¿no? Desde un comienzo ya comencemos con ese
destacado, con ese subrayado de lo que se nos pide, las palabras clave. Y en este caso, las palabras claves tienen que ver, pues, con el punto que vamos identificando, con el tema que vamos a identificando, que el lector decide poner, digamos, como núcleo para el desarrollo de sus ideas. De tal manera que acá en la diapositiva nos dice, por ejemplo, vamos a nos dice la biología evolutiva, ¿no? Es decir, ya estamos, por ejemplo, acá marcando negrita porque sobre eso es lo que viene en cuanto al desarrollo de la idea. Nos dice, ha establecido inequívocamente que todos los organismos evolucionaron a partir de un antecesor común durante los últimos 3.500 millones de años. Ha documentado muchos sucesos específicos de la historia evolutiva y ha desarrollado una teoría de los mecanismos genéticos ecológicos, es decir, acá ya comienza a desarrollar o a plasmar que justamente cómo es que ha plasmado en este caso su desarrollo, ¿no? Una teoría de mecanismos genéticos ecológicos, por eso está en negrita, y del desarrollo que promueven el cambio evolutivo, es decir, lo que finalmente generan los mismos, ¿no? Luego nos dice, los todos conceptos y perspectivas de la biología evolutiva han hecho y continuarán haciendo importantes contribuciones a otras disciplinas biológicas. Ahí tenemos justamente otras palabras en negrita, tales como la biología molecular y del desarrollo, la fisiología y la ecología, así como a otras ciencias tales como la psicología, la antropología y la informática. Entonces, ustedes están viendo que en relación a este texto se ha ido marcando justamente lo que va empalmándose o va en cuanto al propósito del lector, desarrollándose en materia específica de lo que inicialmente se ha comenzado a hablar y vemos, bueno, que efectivamente todo lo que hemos marcado acá en negrita tiene que ver con este primer punto, ¿no? De la biología evolutiva, pero de una manera mucho más específica. Sin embargo, nosotros vemos que hasta ahí no nos puede ayudar mucho la información. Entonces, en este punto 3 nos dice que para poder continuar con el propósito, ¿no? De realizar un sumillado o resumen, bueno, es necesario subrayar cuáles son las ideas principales en base, teniendo como base las palabras claves. Es decir, en este primer momento hemos identificado las palabras claves, ¿no? Que si ustedes se dan cuenta, ya especifican un poco más, determinan un poco más, ¿no? Este aspecto general que se nos daba en un inicio, la biología evolutiva. Bueno, no nos hablan acá absolutamente de toda la biología evolutiva. Nos vamos dando cuenta que el propósito del autor o el desarrollo de la idea ha sido concentrarse en esta teoría que ha generado, ¿no? A lo largo de su desarrollo estos mecanismos genéticos, ecológicos que ya lo hemos visto, y bueno, todo lo demás, ¿no? No es otra cosa que una especificación. Entonces, inicialmente nos ponen la biología evolutiva y acá lo que vendría a continuación podían ser muchas opciones.
la historia total de la biología evolutiva, los principales investigadores o aportantes en la biología evolutiva. Es decir, acá ya con lo que se nos va diciendo, vamos a darnos cuenta en qué se va a basar o explayar este tema. Y acá nos estamos dando cuenta, bueno, que se va a explayar en función justamente a este desarrollo de teorías, ¿no? Y que finalmente las mismas promueven o en todo caso constituyen justamente esta puesta, ¿no? En términos reales de lo que es el cambio evolutivo y finalmente, bueno, nos ubican cuáles son las contribuciones, ¿no? En términos generales. Entonces, todo esto que vemos al último, las palabras en negrita, va delimitando este primer campo amplio o general. Pero si nos quedamos en esta visión general de palabras clave, como que, digamos, no podríamos tener ya mirando este texto subrayado la idea tan clara. Cosa que sí lo tenemos, por ejemplo, ya en esta parte, ¿no? Que estamos viendo respecto a al subrayado, que viene a ser el siguiente paso. Entonces, retrocedo. En la diapositiva anterior habíamos marcado como palabra clave la biología evolutiva, pero como siguiente paso, después de destacar las palabras clave, se nos dice hay que contextualizar la idea. Entonces, biología evolutiva por sí sola, ¿no? Porque nos puede llevar a muchas cosas, historia, expositores, ¿no? Críticas, o sea, se pueden tomar muchos enfoques relacionados a esto. Entonces, se va a contextualizar y es lo que estamos haciendo acá para que cuando miremos el texto, sepamos, ¿no es cierto? Bueno, de qué se está hablando, pero también un poco la contextualización. Entonces, respecto a las palabras clave, estamos contextualizando, que ha establecido que todos los organismos evolucionaron a partir de un antecesor común. Listo. Ya ahora así, tal como está, ¿no? Bueno, sabemos que, pero en un contexto específico vamos a poder tener más claro, en este caso, el desarrollo del mismo. Y vamos a ver que luego o anteriormente, aparte de la biología evolutiva, habíamos marcado también mecanismos genéticos, ecológicos. Y justamente esto que estamos marcando ahora, que eran las palabras claves mencionadas hace un momento, así sueltas no nos dicen nada, pero si nosotros igualmente la enmarcamos en una idea, contextualizamos eso, nos va a dar mayor claridad. Entonces, marcamos obviamente esto previo para poder comprenderlo. Ha desarrollado una teoría de los mecanismos genéticos ecológicos, ¿no? Todo esto nos habla en específico de lo de arriba, la biología evolutiva. Y seguimos en ese camino, ¿no? Lo siguiente que hemos marcado ya anteriormente ha sido el cambio eh, evolutivo y nosotros vamos viendo que estas siguientes palabras que habíamos marcado, bueno, se van a comprender mejor, se van a entender mejor si es que lo contextualizamos con esta palabra clave que es promueve. Es decir, todo lo anterior finalmente promueve, propicia, ¿no? El cambio evolutivo. Y vamos entonces viendo cómo se va contextualizando un poco más. Habíamos marcado luego contribuciones a otras disciplinas biológicas y nosotros tenemos también ese aspecto acá.
pero lo tenemos ya enmarcado, contextualizado, no por lo que está subrayado previamente. Entonces, con este proceso del subrayado de las ideas principales, teniendo en cuenta las palabras clave que ya hemos marcado en primer orden, ya ahora va teniendo más sentido lo marcado, ¿no? Porque las palabras claves de por sí, en una revisión segunda, pues no nos llevaban a ningún lado. Ahora sí, ¿no? Porque ya hemos enmarcado el propósito de esas palabras claves. Ahora, habiendo hecho este proceso, vamos a pasar a redactar un breve sumillado a partir de lo subrayado. Entonces, acá habíamos subrayado, ¿no? Ya acá ya no están no están marcadas las palabras claves, pero lo hemos visto en la diapositiva anterior, están ahí, ¿no? Y tenemos acá ya lo que finalmente, contextualizando las palabras claves, se ha marcado. Entonces, dado que tenemos ya ese aspecto, vamos a poder darnos cuenta que a partir de esta información podemos procesar un sumillado, ¿no? El sumillado no es otra cosa que el resumen de todo este texto, pero este texto ya lo tenemos, ¿no? En destacado, primero en palabras en negrita y luego contextualizando las palabras clave en negrita en, digamos, lo más importante. Entonces, habiendo subrayado todo esto, pasamos a hacer el sumillado. Y nos dice, la biología evolutiva señala que todos tenemos un antecesor común y que ciertos tipos de mecanismos promueven el cambio evolutivo. En suma, a partir de sus métodos y conceptos se han hecho y se harán importantes contribuciones a otros campos. Entonces, esto que acabo de leer acá es el sumillado, es el resumen de lo que hemos marcado acá. Y entonces vamos a ver que esta es una redacción, esta es una propuesta que contiene lo que hemos subrayado previamente y está redactado así, pero puede tener otras diferentes propuestas de redacción porque, como siempre indicamos, podemos decir lo mismo de diferentes maneras. Muy bien, vamos a pasar entonces a un texto de ejemplo. Vamos, por favor, leyendo este texto de ejemplo para luego ponerles las preguntas. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a las preguntas. Ahí tenemos la pregunta del caso. A ver, una vez que tengan la alternativa, por favor en micro la dice. Avión. Ok, muy rápidamente, ¿no? La alternativa que mejor resume el texto, muy bien, como dice su compañero, es en este caso alternativa A. En las culturas precientíficas existen teorías que intentan explicar el origen de la vida a partir de una perspectiva teológica. Sin embargo, si queremos hallar teorías que expliquen tal problema a través de fenómenos naturales, tenemos que remontarnos a los antiguos filósofos griegos. Muy bien. Vamos entonces ahora ya a la práctica, a la parte del desarrollo de la separata. Un momento, por favor. Muy bien, nos ubicamos entonces acá en la separata. Y bueno, acá tenemos ya la parte aplicativa de lo que hemos estado viendo, ¿no? Acá se nos destaca lo que son las palabras claves, ¿no? Hemos visto ya que las palabras claves de un texto son aquellos términos que remiten a los contenidos más importantes de un texto, ¿no? Es decir, eso es lo principal que debemos tener en cuenta cuando comenzamos la lectura para saber en qué tema o qué específicamente va a desarrollar el texto. Entonces, nos dice, según algunos autores existen dos tipos de palabras claves. Tenemos las palabras claves que son cortas, ¿no? Que son las más generales y las largas, obviamente, que por su naturaleza son más específicas y brindan mayor información sobre un tema. Muy bien. Ahora, es importante tener en cuenta lo que se nos manifiesta acá, que se debe tener en cuenta que estas tienen que ver con partes, momentos concretos, cualidades o rasgos, factores o elementos, causas o consecuencias, como habíamos estado explicando hace un momento. Es decir, la palabra, las palabras, el tema que se nos va planteando al inicio difícilmente, no digo que es imposible, se va a abordar de una manera macro, es decir, se nos va a hablar absolutamente del todo de ese tema. Generalmente se focaliza en algo. Se focaliza, por ejemplo, en sus partes, en, no sé, sus etapas, en sus cualidades o rasgos, ¿no? Y eso nosotros lo vamos a ir concretando con la lectura, obviamente, muy atenta que vamos a ir haciendo del contenido. Ahora, nosotros tenemos acá un ejemplo. Nos dice, al concluir la Segunda Guerra Mundial, el tablero internacional se reconfiguraba bajo la sombra creciente de la Guerra Fría. En este nuevo orden mundial, España, gobernada por el régimen de Franco, se encontraba marginada, vista con recelo por su pasado de simpatías autoritarias. Este aislamiento impulsó a España a buscar estrategias para reingresar en el concierto de naciones, destacando entre ellas su adhesión a la OTAN como maniobra para alinearse con el bloque occidental. En un mundo donde el poder nuclear definía el estatus de superpotencia, España percibía la necesidad de desarrollar su propia capacidad nuclear no solo como un símbolo de soberanía,
sino también como un medio para ejercer influencia y garantizar su seguridad. La presión de estar rodeada por potencias nucleares y el deseo de afirmarse en un escenario global dominada por estas impulsó a España a considerar el umbral nuclear como un objetivo estratégico primordial. Vemos que en lo que hemos estado leyendo ahora ya está no marcada las palabras claves mencionadas. Ahora, sobre eso, ¿no? Es importante que nosotros trabajemos la otra parte, el subrayado. Respecto al subrayado, que ya lo hemos visto en el PPT, que no es otra cosa que resaltar que su aplicación exige como prerequisito comprender el tema del texto. Bueno, consiste en resaltar las ideas principales del texto que se lee. Y estas ideas deben ser destacadas para que en una próxima lectura esto es importante, ¿no? Su ubicación sea más rápida y sencilla. Siempre que vayamos leyendo un texto, es necesario que vayamos subrayando, chicos, porque cuando lleguemos a las preguntas, ¿no? Obviamente, por necesidad de alguna pregunta, vamos a tener que volver al texto. Y si volvemos al texto, es necesario que éste ya esté destacado con una forma de subrayado. Ahora, existen varias formas de ejecutar esta técnica, ¿no? Es decir, el subrayado específicamente. Una de ellas es el subrayado lineal. Este subrayado lineal, digamos, se traza la línea, obviamente, debajo de la idea. Es el clásico que desarrollamos siempre. Pero tenemos además también un subrayado lateral, ¿no? Que se destacan varias líneas o párrafos en una línea vertical y esta línea vertical nosotros la vamos ubicando al costado. Ahora lo vemos. Y luego tenemos también, por ejemplo, el realce, es decir, cuando hay algo que de repente se está poniendo en vitrina o se está poniendo de repente como corolario, como conclusión. Y en este caso se pueden utilizar una serie de elementos que nos permitan tener en cuenta justamente ello, ¿no? Entonces, cuando hablamos del realce, bueno, estamos hablando, por ejemplo, de palabras, asteriscos, gráficos, flechitas. Ya esto es algo muy particular que nosotros querramos emplear. Y acá lo vemos claramente en el ejemplo, ¿no? Cuando nos hablan del subrayado lineal, es este subrayado que nosotros hacemos convencionalmente, ¿no? Este subrayado lineal, ¿no? Pero acabamos de ver que también se manifiesta el subrayado lateral, como por ejemplo el que vemos acá, el que vemos aquí, el que vemos aquí abajo, ¿no? El subrayado lateral es el que tenemos acá. ¿Y cuál vendría a ser la diferencia? Bueno, la diferencia fundamental es que en el subrayado lineal estamos ya destacando lo más importante. Sin embargo, a veces, cuando vamos dando la lectura, vamos a encontrar que quien sabe en este desarrollo existe, por ejemplo, un antecedente o existe una explicación más puntual o un ejemplo, ¿no? En relación al tema. Entonces, si bien es cierto, ese antecedente, esa explicación, ese concepto no va en línea con lo desarrollado, sí sirve para comprender, por ejemplo, el tema. Entonces, es necesario hacer otro tipo de identificación, como quien sabe, pues que esto es importante recordar. Y acá viene el subrayado vertical.
de tal manera que el subrayado lineal horizontal se convierta en el núcleo, lo que se va vinculando, como hemos visto en el primer ejercicio, más importante, pero repito, en el camino puede haber otra información que no tenga que ver en ese desarrollo que pretenda, en este caso, el autor, pero sí va a dar datos claves, estoy hablando de algo importante, y por lo tanto, ¿no? Podría ser repito, un antecedente, una explicación, un concepto. Entonces, fíjense, usamos una línea, en este caso vertical. Y cuando nos hablan, ¿no? Que lo hemos mencionado hace un momento del realce, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el realce, ¿no? Lo han aplicado con asteriscos. Bueno, el realce es porque lo que se nos está diciendo hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, también es importante, ¿no? Fíjense, cuando nosotros hablamos de el realce, usamos diferentes tipos de signos o elementos, ¿no? Asteriscos, ¿no? Gráficos, flechas, en fin, porque lo que se nos está diciendo ahí, quién sabe, es la conclusión, quién sabe, es otro aspecto importante, de repente paralelo a lo que se está desarrollando. Entonces, es necesario también tenerlo como referencia subrayada, pero diferenciada. Si ustedes se están dando cuenta hasta acá, entre lo que se nos está diciendo en esta parte teórica, hoy hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, lo lineal, ¿no? Digamos, el subrayado lateral y el realce, que lo estamos viendo como ejemplo acá. Bueno, nos vamos a dar cuenta en términos reales que esta diferenciación lineal, lateral y, por ejemplo, asteriscos, que no solamente tienen que ser asteriscos, sino, bueno, cualquier otro elemento, em, ya nos permite tener subrayado o destacado, digamos, el texto con elementos diferenciados. Y eso es lo importante. Si yo voy a ponerle a todo líneas, imagínense acá, líneas también y líneas también acá, no discrimino, no diferencio. Y el objetivo del subrayado es diferenciar, ¿no? Lo que estamos subrayando, que nos permita, cuando volvamos al texto, en saber cuál es la secuencia. Entonces, voy a poner lineal, línea horizontal al tema, ¿no? Como lo estamos marcando acá, y todo aquello que se desprende en línea lógica, lo que vimos en el primer ejercicio, en el PPT, todo lo que se desprenda en ese camino. Pero, como hemos dicho, en el desarrollo de los textos vamos a encontrar ahí otros elementos que sirven para explicar, para vincular, pero que su propósito es ese, nada más. Sin embargo, es importante. Entonces, ahí hago ya una diferenciación, ¿no? Entonces, yo ubico esta línea acá, de repente en estas tres filas, porque yo digo, ah, bueno, esto es importante porque me va a ayudar a entender por qué se plantea esto, por ejemplo. Y en el otro caso, estoy ubicando otro tipo de estrategia para destacar la información con asteriscos, ¿no? Es decir, aquello que es importante, por ejemplo, tener en cuenta. Esto que se está mencionando hasta acá, chicos, digamos, vendría a ser una propuesta, digamos, teórica, técnica, que el objetivo en este caso fundamental es decirles a ustedes, bueno, cuando subrayemos, ¿no? Ese es el propósito. Hagamos subrayados diferenciados para que no
perdamos tiempo cuando volvamos al texto. Como repito, si acá a todo yo le doy línea horizontal, no me ayudo. No me ayudo porque no estoy diferenciando lo esencial, ¿no? De lo que es de repente complementario o que sirve de explicación y de otras cosas que hay que tener en cuenta, como por ejemplo acá se usó el asterisco. Bueno, esto que estamos presentando acá es un aporte teórico, ¿no? Que nos da, ¿no? Alguna bibliografía relacionada a esta parte tan importante como es el subrayado, pero en conclusión, em, somos nosotros los que leemos y tenemos que estar ahí atentos a la lectura, los que vamos a crear nuestro propio estilo de subrayado, nuestra propia técnica de subrayado. A nosotros no nos van a evaluar por cómo subrayemos, no, no. El subrayado nos ayuda a tener clara la información y luego marcamos la alternativa correcta. Pero ¿qué nos ayuda el subrayado diferenciado a no perder el tiempo? Por ejemplo, si estamos en un texto que nos damos cuenta, parece desde el inicio que nos va a dar la biografía de alguien y a golpe de vista nos estamos dando cuenta que ahí hay muchos años que vienen a continuación, que en tal año nació, en tal año se bautizó, en tal año fue al colegio, en tal año egresó de la universidad y así. Bueno, ahí hagamos ya subrayados diferenciados. Por ejemplo, un círculo para los años y hay que vincular ese año con lo elemental. Es decir, en este año que está en círculos nació. Al nació, por ejemplo, un cuadrado. En tal año, ¿no? Ahí se nos refiere de repente otro año, en círculo, ¿no? De repente fue por primera vez al colegio, ahí subrayado. En tal otro año se graduó de la universidad, en ese año en círculo y él graduó en la universidad en cuadrado. Entonces, estoy haciendo subrayados diferenciados. Años en círculo y vinculo a cada año en cuadrado lo más importante. Eso se me ocurre, por ejemplo, ahora, que sería muy estratégico, porque de repente cuando estoy en la pregunta y se me dice, ¿no? Luego de que se graduó, yo ya tengo encerrado la graduación y ya tengo vinculado a eso el año. Voy a poder de frente ubicar la información. Pero imagínese que a todo le ponga línea, 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 línea. Claro, estoy destacando, pero no hago diferenciaciones en el subrayado. Entonces, con este ejemplo que les estoy dando, lo que quiero que quede claro es que la manera de subrayar en términos reales es propia. Cada uno tiene su forma, ¿no? Y ustedes seguramente lo harán, doble línea, línea curva, ¿no? Sacan flechas al costado. Lo importante es que nos entendamos, pero lo importante también es que diferenciemos en la materia de la lectura de un texto, porque no todo va a tener la misma jerarquía, ¿no? Eso es lo importante. Hagan su subrayado diferenciado, usando círculos, flechas, cuadrados, lo que mejor les parezca, pero subrayen y vayan diferenciando. Eso es lo importante que les va a ayudar a ustedes a ahorrar tiempo cuando vayamos, en este caso, ya a las preguntas. Y bueno, la parte del sumillado es importante, ¿no? Fíjense cómo a partir nosotros de, fíjense, acá está todo el proceso, ¿no? Palabras en negrita es lo primero que se ha hecho, ¿no? La palabra en negrita, las palabras claves, mejor dicho, ¿no? Es lo que hemos explicado en el PPT, palabras claves, ¿no? Todo lo que tenemos acá nosotros en negrita. Y luego de identificar las palabras claves, ¿qué es lo que venía? Contextualizar esas palabras para poder comprenderlas.
porque solamente con las palabras puras, obviamente en una segunda leída no vamos a ubicarnos muy bien. Pero si le ponemos ya un contexto, que es lo subrayado, que lo tienen ahí, ya tengo lo principal de todo este primer párrafo. Y ahí puedo pasar a hacer el sumillado. Entonces, el sumillado acá nos dice, cirujanos señalaron un nuevo tratamiento para el cáncer de próstata en sus inicios con láser y una droga hecha con una bacteria MAR. Entonces, esto de acá es el resumen, es la sumilla de este párrafo y está en función a lo subrayado, pero está redactado de esta manera y puede tener otra redacción también, pero se dice lo mismo. Y lo propio hacemos con el segundo párrafo, ¿no? En el segundo párrafo, igualito, palabras en negrita, ¿no? Y luego de lo subrayado pasamos a hacer el sumillado, que no es otra cosa que decir lo mismo, porque es decir lo mismo, juntar las ideas con nuestras palabras, pero nos estamos dando cuenta, por ejemplo, en este primer párrafo, que se está dejando un poco de lado, por ejemplo, esto se está dejando lo amarillo porque ya identificamos que lo principal en cuanto a la orientación que va el autor, ¿no? Habría que destacar lo que está finalmente arriba en subrayado y en celeste. Muy bien, vamos entonces a desarrollar el primer ejercicio de aplicación. Les pido que lean, subrayen, hagan su proceso interno particular y luego voy a pedir intervenciones para que hagan el sumillado, ¿no? Es decir, van a hacer esto de acá, subrayen, hagan sus propias subrayados. Lo que voy a pedir luego es que me lean la sumilla, ¿no? Que sale a partir de lo subrayado. Muy bien, chicos, vamos a comenzar con el ejercicio. Adelante. Profesora, una consulta. Sí, adelante. ¿Cómo identifico las palabras clave? Teniendo en cuenta la concentración, pues niño. Es decir, si estamos hablando acá, un nuevo tratamiento con láser para el cáncer de próstata, nos están planteando acá y el tema. Tratamiento con láser para esto. Ahí ya nos están planteando el tema. ¿Cómo es que lo hallo? Con lectura atenta, concentrado. Me estoy dando cuenta de que me hablan. Me van a hablar de una medicina, me van a hablar de el perro, me van a hablar de una mesa. Ahí viene el tema. Y luego nos vamos a ir dando cuenta qué nos dice el autor sobre eso. Ah, de la mesa, ¿qué nos dice? Bueno, cómo se debe tender la mesa. O de la mesa, ¿qué nos dice más adelante? La historia, ¿no? De la mesa, cómo se construyó, cómo surgió, en fin. O qué es lo que quiere plantear el autor más adelante, ¿no? Los tipos de mesa, ¿no? Las calidades de mesa. Es decir, ya a partir de este primer tema, vamos dando cuenta en adelante hacia dónde va a ir ubicándose el autor respecto a ese tema. De repente nos habla algo genérico de ese tema, puede ser, pero en algunos casos se focaliza en o características, en procesos, ¿no? Eso es lo que acabo de explicar justamente. Entonces, las palabras claves viene a ser vinculado al tema, qué es lo que se va desarrollando y eso lo encontramos al inicio porque de algo se nos va hablando. ¿Listo? Sí, gracias, profe. Ok,
Muy bien, vamos a ver entonces qué es lo que han planteado como sumillado, a ver si alguien nos puede ayudar. En el primer sumillado, ¿qué es lo que han puesto? Abren el micro, por favor. La propuesta del consumo de la carne de serpiente, en especial de las pitones, para combatir la degradación ambiental debido a su impacto en los recursos, mínimo impacto en los recursos. Perfecto. Muy bien. ¿No? El consumo de este tipo de carne, que no solamente es nutritivo, sino también contribuye a no, o a combatir en todo caso, ¿no? Como nos dice acá, la degradación ambiental. Perfecto lo que nos ha dicho su compañero, ¿no? Cada quien con sus palabras, pero ahí está lo central, ¿no? De eso se trata. Muy bien. A ver, contribución para el segundo sumillado. Nadie. Profesora, Sí, adelante con la propuesta. sí, yo, profesor. La carne de pitón resulta una alternativa más flexible y eficiente al tener más proteínas y pocas grasas insaturadas. Muy bien, muy bien. También muy bien lo que nos dice sus compañeros, en el sentido de que acá nos tratan de contrastar, ¿no? En relación a lo que finalmente comemos habitualmente y nos dicen que esta carne, bueno, reúne, ¿no? Todo eso que necesitamos y es una alternativa, sobre todo flexible y eficiente, ¿no? Ofrece una carne rica en proteína, pero bajas en grasas saturadas. Perfecto, lo que nos ha dicho su compañero, ¿no? Tal como lo ha planteado, o de repente, ¿no? Alguno de ustedes lo tiene planteado, bueno, como les digo, ¿no? Con otras palabras. Muy bien. Vamos al último sumillado. Nos hablan de la aplicación, ¿no? De la propuesta del consumo de carne de serpiente ya establecida en algunos países o en este caso un continente como es Asia, ¿no? Ujú, ok. Fundamentalmente, efectivamente, que esto, digamos, tiene una práctica habitual, ¿no? Especialmente en Asia, ¿no? Y bueno, en Hong Kong, ¿no? Nos ponen un ejemplo específico. Bueno, es un plato muy popular. Esto también es importante, ¿no? En el sentido que es un plato popular, es decir, que se busca, se consume, pero también nos da la connotación que es económico, ¿no? Un plato popular. Muy bien. Entonces, efectivamente, en este último apartado nos habla de eso, ¿no? De donde de alguna manera no tiene mayor, de repente ya uso o consumo, mejor dicho, ¿no? Y ya nos hablan específicamente de un lugar más en particular, ¿no? Que sería Hong Kong, donde es algo muy popular. Y resalto popular en el sentido que, es decir, ahí hay un consumo importante, por eso nos hablan de popular, ¿no? Y también vinculado al tema, pues, de que al ser popular también está vinculado a un tema de tipo económico también, ¿no? Es decir, la gran parte, ¿no? Está consumiendo eso. Muy bien, chicos, yo felicito a los tres que han intervenido muy bien con sus aportes y bueno, cada quien ha podido desarrollarlo también con sus palabras. Ahora, lo importante es que cuando estemos para efectos ya de la práctica, ya con lo que han hecho, ustedes saben pues que tenemos alternativas, así que ya va a ser más fácil que determinemos a partir de la idea clara con qué alternativa nos quedamos. Muy bien, vámonos rápidamente ya a la sección B. Tenemos el texto uno. Vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos viendo entonces la primera pregunta. Nos dice, ¿cuál es el propósito del autor del texto? La B. Muy bien. Bueno, explicar la aparición del tanque de combate y su impacto. Efectivamente, acá el texto expone las circunstancias en que se empezó a emplear el tanque en la Primera Guerra Mundial, y cómo fue recibido también, ¿no? En ese contexto bélico. Por eso tenemos alternativa B de bueno. En la pregunta 2, el término vomitar connota Casa. Violencia. muy bien Ofensa. dado violencia. Y es que el término se define en el diccionario, ¿no? Como arrojar violentamente algo. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que habíamos indicado. A veces el significado denotativo coincide con el connotativo. Y en el texto se refiere pues a los disparos de ametralladora que arrojan gran cantidad de munición muy rápidamente. Es decir, da un sentido pues de violencia. En la pregunta número 3, ¿es incompatible con la lectura y la imagen afirmar que los primeros tanques, Avión. a ver, revisamos, La B. Dado. ok, dado, proporcionaban una potencia de fuego inferior a la tropa de caballería normal. Efectivamente, las tropas de caballería convencional contaban como equipamiento ofensivo sables, pistolas y fusiles. Los tanques, en cambio, podían llevar otras cosas pues más importantes, ¿no? Y más fuertes, como ametralladoras, ¿no? O cañones. Entonces, atendiendo a lo que nos pide la alternativa, o perdón, la pregunta, ¿no? Sería alternativa D de dado. En la pregunta 4, se colige de la declaración de Miguel de Zárraga, corresponsal de ABC, que, Barco. La C. ok, alternativa C, las quejas contra la ruina causada por el tanque mostraban cierta, pues, hipocresía. Y es que, según la lectura, los enemigos de los ingleses se quejaban de la devastación causada por los tanques, a pesar de que aquellos pues habían empleado en la guerra armas inclusive más mortíferas y crueles. Por eso tenemos alternativa a C. Muy bien, en la pregunta número 5, si los ingleses no hubieran querido mantener en secreto el arma que estaban creando, entonces, Avión. ok, A, muy bien. Entonces el carro de combate recibiría actualmente otro nombre. Y es que justamente ese querer mantener secreto el carro de combate provocó pues el equívoco que finalmente popularizó la denominación de tanque, ¿no? Para esos aparatos. Muy bien, vamos entonces rápidamente a la sección B. Tenemos también un texto mixto. Vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, pregunta 1. En el texto se desarrolla principalmente. ¿Pasa? La C. Muy bien, muy bien. C. Los resultados exitosos de la misión DART de la NASA. Y es que en el texto se presenta el resultado exitoso de un experimento llevado a cabo por la NASA para evaluar justamente la posibilidad de evitar el choque de un asteroide contra la Tierra. Por eso tenemos alternativa C. En la pregunta número 2 nos dice, el término estimar connota. Avión. A. Muy bien, Suposición. muy bien. Suposición. Y es que el término se refiere al cálculo aproximado del resultado de la misión DART que hicieron los científicos a partir de los datos que tenían, ¿no? Al final, pues, estos fueron mejores de lo que pensaron inicialmente, por lo que estimar implica, pues, una suposición. Alternativa A. En la pregunta 3, se deduce a partir de la relación entre la infografía y el texto continuo que la luna Dimorphos, La C. muy bien, alternativa C, representa un modelo con fines de extrapolación. Y es que los científicos dirigieron el DART contra dimorfos para saber si un impactador cinético tendría un efecto significativo en algún otro asteroide parecido que sí representaba pues algún peligro para la Tierra, ¿no? Por eso tenemos alternativa C. En la pregunta 4, ¿es consistente con el texto sostener que la NASA La A. Avión. La Dedo. Sí, alternativa, no, que estornuda ahorita. Alternativa A, efectivamente. No está abocada únicamente a la exploración espacial, efectivamente. Para la 4 tenemos A. Y es que según lo demuestra el DART, también es parte de sus funciones la defensa, en este caso, planetaria, ¿no? Muy bien. Pregunta número 5. Si el DAR hubiera sido del tamaño de un microondas, entonces, Peso. La B. muy bien, Eso. muy La bien, B. bien. Bueno, entonces el efecto en el asteroide sería mucho menor que el obtenido. Y es que en el texto se señala que el tamaño del DART depende del objetivo al cual se dirige, ¿no? En este caso era del tamaño adecuado para desviar un asteroide del tamaño, pues, de Dimorphos, ¿no? Ahora, de ser más pequeño, obviamente el resultado también, pues, habría sido menor. Muy bien, chicos, vamos entonces ahora al siguiente texto. Tenemos los textos dialécticos. Vamos leyendo y resolviendo. Adelante.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, en este caso, en ambos textos se pone en discusión. Marco. La B. Enanito. Enanito. Avión. A. Sería alternativa A. Muy bien. El carácter superior, ¿no?, del sistema capitalista frente a otros sistemas. Y es que vemos que ambos textos, ¿no?, ponen sobre el tapete este carácter positivo o negativo del capitalismo como sistema en comparación con los anteriores. Es decir, bueno, atendiendo a las alternativas que nos ponen ahí, bueno, en este caso se discute sobre este carácter superior, ¿no?, del sistema capitalista frente a los sistemas anteriores. Muy bien, alternativa A. En la pregunta 2, ¿con qué completamos? Intensidad y Muy niveles. Muy Casa. bien, casa, muy bien. Y es que en el texto prodigiosamente alude a un grado muy alto de creatividad, ¿no? Y en este caso, bueno, lo que podría connotar es intensidad. Y en el texto B, estándares, ¿no?, se refiere a un conjunto de indicadores relacionados con las condiciones de vida, por lo que la palabra niveles funcionaría pues como sinónimo. Por eso tenemos alternativa C. En la pregunta número 3 nos Avión. dice, se infiere del texto que el capitalismo de libre mercado, Avión. muy bien, A, propicia la innovación tecnológica. Efectivamente, según el texto, personajes como Bill Gates y Steve Jobs prefirieron crear sus invenciones gracias justamente al libre mercado. Se infiere pues la importancia de este para la innovación tecnológica. Por eso tenemos alternativa A. Muy bien. Pregunta 4. ¿Resulta incompatible con la posición de Gray afirmar que el capitalismo? Barco. Muy bien. Bueno, trae como consecuencia el fortalecimiento de la clase media. Y es que el texto nos dice de manera explícita lo siguiente. Dice así, a nivel más profundo, Marx entendió cómo el capitalismo destruye su propia base social, la forma de vida de la clase media, ¿no? Eso nos dice tal cual el texto. Por eso tenemos alternativa B, ¿no?, como, digamos, alternativa incompatible en relación a la pregunta. Número 5. Si en nuestro país se eliminara la competencia y el libre mercado, entonces, Avión. Avión. semis, Enano. A B. no, a ver, revisamos. Bueno, Barco. muy bien, bueno, muy bien. Compraríamos mercancías a precios más allá de nuestra conveniencia. Efectivamente, el texto nos dice de manera explícita lo siguiente. Gracias a la producción a gran escala de los bienes y productos, así como la competencia que gira alrededor de ellos, nos dan la posibilidad de escoger qué productos llevar y cuál es el precio que mejor se adapta a nuestras necesidades.
por eso tenemos alternativa B de bueno, ¿no? Prácticamente nosotros tenemos ahí lo que acabo de leer hace un momento que explícitamente nos da ese marco el texto. Muy bien, chicos, nos ganó la hora. En el passage 3, por favor, tomen nota. Pregunta 1, bueno. Pregunta 2, avión. Pregunta 3, dado. Pregunta número 4, enano. Y pregunta número 5, dado. Les agradezco a todos su atención. Nos estamos encontrando la siguiente sesión. Muchas gracias, chicos. Profesora, cuídese. Gracias. Chao, Hasta luego. cuídate. Próxima clase, gracias. Chao, chicos. Un abrazo inmenso. Gracias.